Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 12. Seguimos con la serie de estudiando la Escritura, verso por verso, capítulo por capítulo. Estamos ya en el capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Y estuvimos en el video anterior hablando de cómo nos puede hablar la Escritura sobre la conducta que debe tener un creyente, un servidor del Todopoderoso en toda la época, y que refleja el real anhelo y deseo del Todopoderoso, y que nos vino a mostrar, a confirmar y a revelar por medio del Mesías Yeshua cómo es que quiere que nosotros andemos. Y tocamos como ejemplo, o cogimos como ejemplo, lo que hizo Roboam. Una vez quiso ir a dominar a las tribus que se separaron, y cómo fue, se podría decir, evitado por medio del Todopoderoso, enviando a uno de sus profetas para que le dijera: no vayas a atacar a tus hermanos. Pero Roboam hizo algo muy interesante, de lo cual tocamos y cogimos como ejemplo: el fortificar y prepararse para la defensa en el caso de un ataque. Y todo parecía que le iba sumamente bien. Y ahí es donde empezamos o comenzamos en este capítulo 12, que nos trae esa contraparte, esa enseñanza de qué hacer para no caer en ese conformismo y alejarnos, abandonar al Todopoderoso y empezar a confiar más en las cosas materiales, en lo que ya hemos logrado, en lo que tenemos en el banco, en lo que podemos o tenemos aparentemente asegurado cuando cumplamos cierta edad, trayéndolo, ¿verdad?, a las aplicaciones modernas de nuestro diario vivir, que es el propósito por el cual todo creyente debe estudiar la Escritura. Número uno, para entender el contexto de lo que está escrito, entender cuál es el mensaje y cómo el Todopoderoso se relacionaba con su pueblo, utilizarlo como ejemplo y decir: si el Eterno le pedía obediencia, acciones, reflejo de su carácter a este pueblo, y no era que tenían que hacerlo a su manera, sino que ya le había dado unas instrucciones, una manera de cómo vivir en sociedad, reflejando su carácter ante sus padres, los hermanos, los que convivían alrededor de las tribus, y hacia las naciones de afuera, que terminamos con eso, ¿verdad? De lo que hizo Shlomo. Reflejó el carácter del Todopoderoso y la sabiduría porque guardaba sus mandamientos. Y en este capítulo 12 vemos cómo se confirma que la bendición de este rey duró
mientras estaban sometidos a la obediencia. Y no podemos pasar por alto las instrucciones que el Todopoderoso da. ¿Y cuáles son ellas? Que le decía en una de esas instrucciones al rey que tenía que meditar en esa escritura de día a día para que supiese cómo ejercer justicia al pueblo. Cosa que obviamente podemos decir o deducir que mientras duraron estos 3 años, este rey trató de aplicar, obedeciendo la voz del Eterno por medio del profeta y diciendo: vengan para acá todos ustedes sacerdotes, aquí son recibidos porque así lo ordenó el Todopoderoso, y vamos a cumplir lo que está escrito por encima de lo que el hombre quiera cambiar. Y que todo eso lo utilizamos para decir es lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, porque convencer a los demás no podemos. Y cuando hablo de convencer, estamos hablando de que no es que compartamos, no es que tratemos de hacerlos razonar. Es que el que va a poner ese temor, esa convicción genuina, no momentánea, no provisional, no meramente de la boca para afuera, sino una convicción genuina, es el Todopoderoso. Nosotros solamente podemos, como dice de manera ilustrativa la Escritura, podemos ir y tirar la semilla a ver si cae en tierra fértil. Pero tratar de nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros puede tener tal vez la experiencia de haber tenido eso, de querer tratar de hacer razonar a alguien sobre un tema que está escrito y que usted lo está leyendo, y la otra persona, aunque esté leyendo lo mismo que usted, entienda algo totalmente diferente. Y no solamente diferente a lo que usted dice, diferente a lo que está escrito. Y pusimos varios ejemplos, cómo una persona puede decir que el Todopoderoso envió al Mesías Yeshua y que ese Mesías Yeshua le dijo a sus discípulos que él no vino a abrogar nada y que cualquiera que guarde estos mandamientos. Y luego otra persona decir: sí, el Mesías dijo eso y es verdad, pero también es verdad todo lo que quiso interpretar la persona de lo que haya dicho cualquiera de los apóstoles para justificar y decir: yo no lo voy a obedecer. Aquí el Todopoderoso me manda a obedecerlo, pero yo no lo voy a obedecer. Y encima decir: yo soy fiel y yo obedezco todo lo que Él dice. Yo no le añado ni le quito. ¿Qué es lo que sucede en la vida del creyente cuando llega al punto de confiar más en sus interpretaciones, en sus dogmas, se hace sabio en su propia opinión? Le sucede lo que le puede suceder lo que le sucedió a este rey. Y leamos lo que dice el capítulo 12, verso 1. Vallejí Kehakim Malachot Rehabam U Kehasektu Ezeb et Torah Yuevehei Bekol Yisrael Imo. Y aquí está la principal causa de
nuestras consecuencias de nuestras se podría decir confianza en nosotros mismos. Dice, y sucedió que cuando ya fue establecido el reino de Roboam y fue fortalecido, abandonó la Torá de Yahweh y todo Israel con él. Es sumamente interesante esto porque, como yo siempre he tratado de explicar, cuando la escritura te relata algo como esto, como lo que acabamos de leer, no está diciendo que el pueblo de Israel, de manera abierta, juntamente con el rey, hicieron como hizo Jeroboam. No está diciendo eso. No está diciendo que ellos abiertamente dijeron, ya no vamos a obedecer los mandamientos del Todopoderoso, vamos a obedecer otra cosa. Vamos a vivir como nos da la gana. No está diciendo eso. La escritura lo está revelando. O sea, está diciendo, eso fue lo que ellos hicieron, aunque en su mente, en sus pensamientos, en sus acciones, en su corazón, ellos creían y pensaban que no estaban tan mal. Pensaban que eso no era, o que eso no era desobediencia, que eso no era, ¿cómo se podría decir? Hilu Hashem, como dicen, que eso no era una ofensa al Todopoderoso. Ellos en su mente y en su corazón seguían diciendo, el Eterno es nuestro Elohim, Él es nuestro defensor, nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que tenemos a los Cohen, aquí es donde está Jerusalén, pero con sus acciones, ¿qué estaban haciendo? Transgrediendo y se olvidaron de la Torah, como dice aquí. Asab et Torah Yahweh. Y eso es una de las cosas que yo siempre he dicho que es sumamente peligrosa. Cómo nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque muchos tienen ese concepto en su mente. Yo no voy a guardar la Torah, pero yo obedezco al Todopoderoso. Yo no voy a guardar los mandamientos que aparecen ahí, pero Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y eso es engañarse a uno mismo. Ahí dice que hay que guardar esto y esto, pero a mí me enseñaron, y aquí en la Biblia que yo leo, en lo que conocemos el Nuevo Testamento, aquí dice, y mira lo que dice, sin importar si la versión que está leyendo realmente, cuando buscamos en el griego, dice eso, o fue el que hizo la traducción de esa versión, manipulándolo por el concepto que ya tiene preconcebido dentro de sus convicciones religiosas y que no se quiere someter a la escritura, y, y que el simple oyente, porque tiene esa inocencia, ¿verdad?, de pensar que todas las versiones que está leyendo de la Biblia son inspiradas por Dios tal y como están escritas, y que no analizan y no piensan que son traducciones que hay que hacer lo que realmente nosotros estamos tratando de hacer, y que gracias al Todopoderoso hay muchas personas, millones diría yo, en el mundo que están siendo inquietadas por el Espíritu de Santidad para mejorar. Y están, ¿qué?
desafiando de una manera, ¿verdad? Correcta, desafiando las versiones, desafiando, indagando, no conformándose simplemente con lo que están leyendo en su idioma, sino yendo al contexto cultural, yendo al idioma, yendo a lo que realmente dice, porque ven que lo que están leyendo en muchas cosas se contradicen y en muchas cosas no le encuentra sentido y dice, pero ¿cómo el Eterno puede decir aquí que el que alguien haya abandonado la Torá es significado de abandonarlo a él? Y acá dice que el que abandona la Torá está viviendo bajo una gracia y bajo una fe, que la fe es lo que demuestra que tú estás obedeciendo la Torá porque no la estás transgrediendo. Y cuando nosotros nos descuidamos y nos creemos, es que mira cómo sentí yo al Espíritu ayer. Es que mira, es que nosotros estamos bajo la unción. Mira, le hablé y le prediqué a 5 personas ayer y 2 se convirtieron, hicieron la oración de fe y mira, estamos en fuego, mira cómo estuvo ese servicio y no, yo le di una ofrenda a fulano de tal y todas esas obras y todas esas cosas que empiezan a creernos que realmente es lo que nos va a hacer mejores y descuidamos lo principal, que es guardar los mandamientos del Todopoderoso, comenzamos de una u otra manera, a abandonar el propósito y la demanda que el Todopoderoso nos da para vivir bajo nuestras convicciones. Y seguimos diciendo, no, el Eterno es mi Dios. Él es el gran yo soy en mi vida, pero para la real vida espiritual que el Todopoderoso ve en nuestras vidas, dice, tú me has abandonado. Y eso fue lo que el Mesías le dijo a aquellas personas. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Él le dirá, apártense de mí, ustedes que son transgresiones y han dejado la Torá. Lo más importante, la Torá. Y cuando yo hablo de la Torá o la ley, yo sé que es complicado porque dentro del concepto de los que hemos sido adoctrinados a pensar negativamente en contra de eso, empezamos a buscar y a pensar, no, tú te quieres justificar, quieres salvarte por las obras de la ley. Y aquí Pablo dice, y tú estás todo el tiempo hablando de la Torá y de la Torá y nada que ver con el Mesías Yeshua. Guardar los mandamientos del Todopoderoso, como dice aquí, es obedecerle a Él. Y obedecerle a Él es obedecer lo que el Mesías Yeshua nos dijo que obedeciéramos. Y aquí no estamos hablando de que si tú te vas a perder o te vas a salvar. Estamos hablando de que si tú dices que viniste y fuiste llamado, viniste porque fuiste llamado por el Todopoderoso, redarguido, arrepentido, haciendo una shuvah, una vuelta al Todopoderoso, pues tú tienes que instruirte hacia dónde el Eterno quiere que tú vayas. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo te quiere transformar? ¿Cómo quiere formarte? ¿Cómo quiere que tú vivas una vida de santificación? ¿Qué es lo que te santifica? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu Torah, tu instrucción es la verdad. Y como nosotros somos seguidores del Mesías Yeshua, pues nosotros seguimos lo que Él nos dice. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y aquel que me envió está diciendo, guarda mis mandamientos.
para que, guardando mis mandamientos, muestres al mundo que tú vives por la fidelidad, por la emuná, por la fe, por la fidelidad a mi palabra, a mis estatutos, a mis ordenanzas, demostrando que tú realmente estás y quieres demostrar que estás bajo el señorío del Todopoderoso, bajo su reino, en el reino del Mesías Yeshua, caminando conforme a su voluntad, aferrados a las promesas y a la esperanza que Él nos ha revelado. Y lo triste es que dice que todo Israel lo hizo con Él. Así que si usted dice que usted no abandona al Eterno, aquel que le ha transmitido la salvación y le ha revelado el Mesías Yeshua, y no quiere saber nada de su instrucción, porque nosotros hemos aprendido, y es importante que yo lo explique, yo sé que muchos ya lo saben. Cuando nosotros hablamos de Torah, cuando hablamos de instrucción, cuando hablamos de ley, hablamos de todo lo que ha salido de la boca del Eterno. O sea, que lo que salió de la boca del Todopoderoso, revelado al Mesías Yeshua, eso es Torah, eso es instrucción, eso es lo que también se le llama la instrucción o la ley de Cristo, la instrucción del Mesías. Eso que revela los apóstoles que aprendieron del Mesías es instrucción, es enseñanza, es Torah. Por eso es totalmente contradictorio que una persona diga que no quiere guardar la Torah y diga, pero yo guardo los mandamientos de no adulterar, de no robar, de no mentir, porque eso es Torah. Entonces, o la tienes o no la tienes. Lo que sucede es que la tienen a media o como a ellos le parece, y cuando se le dice lo que está escrito, también, pues como no se quieren someter, pues ya sabemos que buscan cualquier excusa, y por eso es importante entender estas cosas, para entender que nosotros lo estamos transmitiendo, pero no es para convencerlo, sino para manifestarle la palabra de lo que está escrito, y orando y rogando al Todopoderoso que ellos mismos sean redargüidos, instruidos, para que mejoren su caminar en el Todopoderoso. No para que se vuelvan judíos, no para que se vuelvan a una secta, no para que se sientan como que humillados y decir te vamos a dar la razón. No, porque el que realmente, hablando claro, el que una persona se salve o el Todopoderoso lo salve, el que una persona mejore su caminar, no me va a traer a mí algo de en cuestión físico, ¿verdad? No me va a traer a mí algo en el cual yo pueda decir, mira, esto me trajo alguna mejoría, o esto me hizo algo negativo. No, yo seguiré sirviendo al Todopoderoso todos los días de mi vida, quien le sirva o quien no le quiera servir, quien quiera mejorar o quien no quiera mejorar. El que yo, por una otra razón, el Todopoderoso me dé el privilegio, la experiencia, como me ha dado en algunas ocasiones, de ver a un hermano en la fe mejorar en cierta área de su vida espiritual, eso sí me trae bendición, edificación, alegría y gozo. Pero no es que yo esté con el afán de querer que la persona me crea y haga lo que a mí me parece que es correcto, ¿no? Yo le transmito lo que está escrito. Y estoy haciendo lo que considero y entiendo que he sido llamado para compartir, de lo poquito o de lo mucho, como lo quieran medir, que el Todopoderoso me ha dado. ¿Qué sucedió cuando este hombre y todo Israel, o sea, cuando digo todo Israel, es que de una u otra manera, sutilmente, ya estaban tan alegres y tan contentos
con todas las decisiones que había tomado este rey, que cuando ese rey comenzó a hacer cosas que empezaron a demostrar que estaba abandonando la Torá, la instrucción del Todopoderoso, todos ellos le siguieron pensando que estaban haciendo algo no inocente. Porque eso es lo más triste, que eso no me va a salvar. Como eso no me va a salvar, pues no lo hago. Porque mi salvación es el Mesías, es Cristo. Como tienen ese sentido, es como decir, es como que alguien diga, ¿verdad? Y trato yo de aterrizarlo a nuestra vida práctica. Es como que alguien diga, yo le voy a ser infiel a mi esposa porque a fin de cuentas ella no me va a dejar. Ella no me va a dejar. Ella me prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Yo no le voy a decir nada de cariño porque, ¿para qué? ¿Para qué voy a ayudar a este hombre, amigo mío o hermano en la fe, si eso no me va a salvar, ni me va a hacer que yo me pierda? Mejor no lo ayudo y ya, porque eso es un simple mandamiento. Esos son mandamientos que lamentablemente muchos los toman en poco, no porque realmente los quieran tomar en poco, es porque no los quieren obedecer. Y como no lo quieren obedecer, pues se aferran, porque cuando se trata de los que sí quieren obedecer, que aún ni tan siquiera son mandamientos, sino son dogmas de su institución religiosa, ahí sí que buscan todas las excusas habidas y por haber para estar ahí y para obedecerlo, porque para ellos eso va a ser bendición del cielo. Y se aferran a, como los ejemplos más, no, porque es que la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros líderes. No, porque la Biblia dice que hay que bendecirnos. No, porque la Biblia dice que no te dejes de congregar. O sea, por eso digo, el punto aquí no es tratar de convencer a otro, porque ya nosotros sabemos cuáles son la mayoría de las excusas. El punto es qué nosotros vamos a hacer, los que somos creyentes de Mesías Yeshua, los que queremos obedecerle de todo corazón, como estuvimos hablando en el video anterior, esos sacerdotes que de todo corazón querían buscar a Elohim. ¿Qué vamos a hacer? Porque mira lo que sucedió. Vayehi Beshana Hachamishi la Melech Reboam Ala Shishak Melech Mizraim al Jerusalén Ki Ma'ali Be Yuhevahei. Y sucedió como consecuencia de ellos haber abandonado la Torá del Todopoderoso, que empezaron a ¿qué? A recibir disciplinas. ¿Y cuál fue esa disciplina? En el año quinto del rey Roboam subió Sisac, rey de Misraim, de Egipto, contra Jerusalén, porque habían sido ellos desleales por la deslealtad contra Yuhevahei. O sea, que aquel que piense que abandonar la Torah no es una afrenta al Todopoderoso, ve aquí es otro ejemplo de lo que es abandonar la Torah. No, eso fue en los tiempos aquellos, ahora nosotros estamos en otros tiempos. El Eterno no cambia. Lo que le parecía bien antes le va a parecer bien hoy. Y lo que no le agradaba antes tampoco le agradará hoy. Porque no pasará ni una yod ni una tilde de esto hasta que el cielo y la tierra pasen. Y si usted sale todos los días y usted mira hacia arriba, se va a dar cuenta que allá arriba hay un cielo. Y si mira hacia abajo, se va a dar cuenta que hay una tierra. No, porque es que eso es para los judíos. No, somos un solo pueblo y ahora nosotros somos co-ciudadanos de Israel, de la herencia de Abraham, que fueron llamados a salir fuera, a ser consagrados, a ser un pueblo kadosh. Sea santo como yo soy santo. Y lo primero que aparece en esa instrucción a los israelitas para que fuesen santos es: aparta Shabbat, come así, guarda
estos días. Y como queremos ser como Jeroboam, más listo que otros, pues ¿qué decimos? No. Ahora yo soy otro pueblo, aunque quiero decir que soy pueblo de este Dios, pero voy a vivir diferente porque no me quiero someter a lo que dice ese Dios, aunque la historia y la revelación bíblica me demuestre que todos aquellos que hicieron esto fueron declarados desleales por el Eterno. Mira cómo subió, dice, Ba'elef me'atim Reheb, y subió con 1200 carros, Beshishi Elef Parshim Ein Mispar Leam Asher Bo Imo Misraim Libim Subim Koshim. Con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, y no había un número para el pueblo que venía con él, no había número para el pueblo que venía con Misraim. Entre ellos estaban los libios, los suquienos y los etíopes. O sea, si nosotros le damos para atrás, creo que es en el verso 11, comenzando, dice que cuando Roboam comenzó a edificar y a construir para la defensa, dice que dentro de ellos, creo que fue en el 10 o en el 11, dice que le sucedió lo que le sucedió, que se separaron totalmente, y él que hizo fue y buscó en Jerusalén y en Benjamín a 180,000 escogidos. Y eso es lo que sucede. Que cuando nosotros nos confiamos tanto en lo que supuestamente tenemos y pensamos que eso no nos va a derribar porque tenemos ya lo que nos trae confianza, viene el Eterno y nos demuestra que Él es el Todopoderoso y que lo que nosotros tenemos ante Él es como nada, que nos los puede quitar. Y hay un abrir y cerrar de ojos, y que puede hacer que se nos presente una prueba de la cual nosotros nunca en nuestra vida pensamos imaginarnos. Debido, no todo el tiempo, pero en ocasiones, como en este caso, ¿debido a qué? A nuestra deslealtad. Porque 180,000 tenía Roboam. Sin embargo, aquí dice que no se podían ni contar todos aquellos que venían con Misraim y aún de otros pueblos, todos hacia Jerusalén. Veyit Lakat et Ari Ha'amitzorot Asher le Yehuda Veyavo ad Jerusalén. O sea, todo aquello que fuimos construyendo espiritualmente. Acuérdense que esto también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Todos aquellos que fuimos construidos espiritualmente, una vez comenzamos a dejar la Torá y las instrucciones y los mandamientos del Eterno y a querer vivir nuestra vida a nuestra manera, comienzan a derrumbarse, comienzan a caer. Todas esas ciudades fortificadas que dice aquí. Y tomó ciudades fortificadas que Judá, y llegó hasta el mismo corazón de Jerusalén. Pero el Todopoderoso es fiel y su misericordia es para siempre. Verso 5. Shemaía Hanavi vo al Rehoboam Beshari Yehuda Asher Na'atzfu al Jerusalén Mifnei Shishak
ויאמר להם, כך אומר יהוה, אתם עזבתם איתי. ¿Sabe? Y entonces vino Shemaía, el profeta, y vino a Reboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Shishak, y les dijo a ellos, así ha dicho Yahweh a ustedes, ustedes me han abandonado, Be'af ani azavati etchem, y yo entonces lo he abandonado a ustedes, Beyad Shishak, en las manos de Shishak. Uye Ba'agani, Shari Yisrael, Behamelech, Ba'ayamru, Zadik Yuhevahe. Esta es la actitud que deberíamos de tener todos nosotros a la hora de que recibamos una corrección. Permita el Todopoderoso realmente, permita el Eterno que nosotros tengamos esta actitud siempre que seamos amonestados conforme a su palabra. Mira lo que dice aquí. Y se humillaron los príncipes de Israel y aún el rey, y le dijeron, justo es Yuhei. Justo es Yuhei. O sea, luego vamos a ver cómo los reyes ni tan siquiera, ni por la mente le pasaba hacerle caso a los profetas. Por lo menos aquí, este rey, en las dos ocasiones que vemos que fue amonestado, llamado, el Todopoderoso, por medio del profeta, atendió de manera positiva. ¿Qué hizo o qué provocó esto? Ubarot Yuevehei ki ke'ana ha'aya davar Yuevehei al Shemaya le'emor neka'ana lo neka'ana. O sea, y vio Yuevehei que se había humillado, y le vino esa palabra de Yuevehei a Shemaya diciendo, se han humillado, lo ishhitem, no lo destruiré, ve'na'ati lahem que me'at lefa'lita velo tatach ha'amati Be Jerusalem, Beyad Shishak. Y dice, no lo destruiré, sino que le daré una pequeña liberación. Y no será derramada mi enojo sobre Jerusalén por mano de Shishak. Ki Yahyu lo la avdim be Ya'adat abod de ti be'avodet me'alalhot ha'ararzot. Dice, pero tendrán que ser sus siervos, y así conocerán, entenderán, sabrán, experimentarán qué es servirme a mí y qué es servir a los reinos de la tierra. Interesante, porque esa disciplina del Todopoderoso no es que nos abandona del todo, sino que nos aleja y comienza a disciplinarnos. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia cuando vemos que el Eterno de una u otra manera permite cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención, y ahí es cuando comenzamos
a humillarnos. Y cuando nos humillamos de todo corazón y lo buscamos de todo corazón, no importando, ahí no importa el conocimiento que tengas de Torá, ni el conocimiento que tengas de profecía o de sabiduría. No, no. Cuando tú dices, yo quiero servirte de todo corazón, con todo mi ser y con toda mi alma, vemos cómo en la misericordia del Eterno le place liberarnos, restaurarnos. Y en medio del proceso, en ocasiones, permite que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones. Y por eso en muchas ocasiones ya las personas mayores comienzan a decir, oye, hice errores en mi vida de los cuales hasta el día de hoy estoy viendo las consecuencias. Si hubiese sabido eso, no los hubiese cometido. Y nosotros, o aquellos que son mucho más jóvenes, entendiendo todos esos ejemplos, deberíamos de analizar y pensar y decir, yo estoy pasando las mías, pero me voy a pegar al Todopoderoso para si sigo viviendo las consecuencias de mis acciones, vivirlas bajo su misericordia, bajo su disciplina, bajo su corrección, porque Él corrige al Hijo, no para destruirlo, sino para instruirlo. Para instruirlo. Y sigue diciendo, Veya'al Shishak Melech Mitzraim al Jerusalén, Veyakach et Atzorot Beit Yuhevahei Ve'eit Atzorot Beit Hamelech et Hakol Lakach Veyakach et Magadi Hasahab Asher Asad Shlomo. Consecuencias de ellos fue que tuvieron que hacer un qué, una tregua con Shishak, rey de Misraim, y permitirle que ese rey tomara lo que él quiso y se quedara con lo que ya había conquistado, que quiso quedarse, para que el pueblo de Israel, en este caso la parte de Jerusalén, no fuese del todo sometida, sino que firmaron un contrato de paz, aunque no era lo que ellos querían. Pero el Todopoderoso se lo permitió para que ellos entendieran que era ser súbditos de otros reyes a ser súbditos del Eterno. Y las consecuencias fueron esas. Se metió Shishak y tomó de los tesoros de la casa de Yoevehei y de la casa del rey, y todo eso lo llevó, todos los escudos de oro que había hecho Shlomo. ¿Qué terminó siendo Roboam? Vayasah Hamelech Roboam Teihem Magi Nahoshet Fakid al Yad Shari Haarzim Sharim Petach Beit Hamelech. E hizo el rey Roboam en lugar de esos escudos de bronce, y los entregó en las manos de los príncipes o de los jefes de la guardia, los cuales los custodiaban a la entrada de la casa del rey. Bajó de categoría de oro a bronce. Y por eso, cuando uno estudia esto, tiene que estudiar la vida de uno y cómo el Todopoderoso nos ayuda a reflexionar sobre esto. En nuestra vida, cuando nosotros a veces nos creemos que estamos firmes y de momento caímos,
Tenemos que empezar, como dicen a veces a unos, de cero. A empezar a construir nuestra vida espiritual, a fortalecernos, a aprender, a examinarnos, a mirarnos. Y en muchas ocasiones decimos como aquellos, como nosotros, que de una u otra manera a veces empezamos a ejercitarnos físicamente. ¿Qué sucede con las personas que se ejercitan físicamente? Aquellos que corren maratones, después dejan de hacer ejercicio por un tiempo y cuando empiezan no pueden correr lo mismo que corrían cuando estaban en su nivel top. Tienen que empezar otra vez suavecito, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Igual que el que alza pesa. El que alza pesa llega un momento en donde se come las pesas, como dicen por ahí. Se quita y cuando vuelve otra vez, tiene que empezar otra vez con la barrita sola, después ponerle un poquito de peso, y así es nuestra vida espiritual. Y lo triste es que nosotros a veces estamos sufriendo eso. Es decir, yo quisiera, pero es que me descuidé. Al punto que este rey ni tan siquiera podía confiar ni en los que estaban alrededor y pareciera que ni en aquellos que tal vez estaban custodiando con lo que el rey de Misraim se había quedado, porque dice, Vayehi meyad bo Hamelech beit Yuhevehei bo Haarzim a Anazau Saum Shabut al Ta'arazim. Dice, y sucedía que cada vez que iba el rey a la casa de Yuhevehei, venía con los guardias y estos los traían y los regresaban a la cámara de la guardia. O sea, estaba custodiado todo el tiempo a donde quiera que iba porque no confiaba en nadie. Ubeja Ka'ana Shab Mimenu Af Yuhevehei Ve'elo Lehashatai Shahit Lakola Vegam Veyehuda Vehi Yevarim Tovim. Y como él se había humillado y se apartó, de él la ira de Yuhevehei para no destruirlo del todo, y también de Yehudá, y comenzaron las cosas a mejorar. Ve'allí tahaksek Hamelech Roboam beYerusalem veYamelech ki ben Arbaim be'achat Shana Roboam beMalhu. Y se fortaleció el rey en Jerusalén y fue rey y comenzó de 41 años a reinar en Jerusalén. Beshava es rey y de 17 años, Beshava es rey Shana Melech be Jerusalén, Ha'ir Asher Behar Yuhevehei, La Shub et Shemo Sham Malcha Shebati Yisrael Be'esham Imo Naama Ha'amonim Be'azah Harab Ki Lo Hakin Leva Ladarshu et Yuhevehei. Y termina, ¿verdad? Ya casi concluyendo este capítulo,
cómo en sí, entre las cosas, si haciendo un average entre las cosas que hizo correcta y no hizo correcta, dice que reinó desde los 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, en la ciudad que escogió Yohei para poner su nombre allí entre todas las tribus de Israel. Y el nombre de su madre fue Naama la Amonita. Dice, Ve'ya'az harab ki lo hakim ve la daresh et Yohei. Y hizo lo que era malo porque no dispuso su corazón en buscar a Yohei. Vedabri Roboam harashonim ve'ahareinim halo ham ketubim vedabrim Shemaya ha'anavi ve'ido ha'chotze. Y los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, no están escritos en los libros de Shemaía el profeta y de Ido el vidente. Lejatahijesh, conforme a los registros. Malhamot, Rehoboam, ve Jeroboam, Kol Hayamim. Y tuvo guerra Roboam con Jeroboam todos los días. Veyishakeb Roboam im Habaitim Vekaber Veir David Veyamalech Abia Beni Tahatia. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó Abías su hijo en su lugar. Y terminamos con este capítulo donde nos enseñó o nos enseña esa contraparte. Es importante nosotros entender que no somos los que convencemos a los demás. Podemos fortalecernos nuestra vida espiritual para no ser arrastrados de todo viento de doctrina, para que tener la convicción firme de defensa de nuestra emuná, de nuestra fidelidad en lo que está escrito, no para decirlo como el papagayo, sino con convicción, con autoridad, pero también cuidándonos de que no vayamos sutilmente a hacernos sabios en nuestra propia opinión y caer en ese error que a veces vemos que Shaul le dice a aquellos destinatarios, que le dice que nuestra emuná, nuestra fidelidad, nuestro conocimiento que nos trae la libertad de que ya no hay condenación para los que están en el Mesías, no puede causar en nosotros una vida de libertinaje. No puede causar en nuestra vida una vida de descuido, de pensar que lo que estamos haciendo no va a traer consecuencias porque somos hijos del Rey. Sí va a traer consecuencias, y en muchas ocasiones esas consecuencias no solamente no es que no nos van a agradar, sino que las vamos a tener que cargar, si se podría decir así, o experimentar por mucho tiempo. Y por eso es que nos enseña la Escritura todo esto, para que sea un método de prevención. Y para aquellos que ya tal vez hemos tomado esas decisiones y estamos experimentando eso, que reflexionemos y que nos aferremos sabiendo que no importando a dónde hayamos caído, humillados ante el Todopoderoso, Él levantará otra vez nuestra cabeza, nos restaurará porque somos su pueblo.
Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.